Sí, está quitado. Buenos días a todos. Agradeceros a todos la participación y asistencia a este seminario, este nuevo seminario de SEDIGAS, de presentación de los resultados del think tank para la inyección y almacenamiento del hidrógeno en las infraestructuras de gas natural. Sin duda, hacer frente al cambio climático y, por lo tanto, descarbonizar nuestro sistema energético es el mayor desafío al que nos enfrentamos como sociedad. Y para darle respuesta será del todo necesario realizar un esfuerzo inversor en todas las energías renovables, no solo las eléctricas. Y donde el sector gasista, que está dando pasos decididos, sin duda tendrá un gran protagonismo en este proceso de descarbonización. Un proceso donde el hidrógeno cuenta con el potencial de convertirse en uno de los pilares del nuevo sistema energético basado en las energías renovables. A las indudables ventajas de este nuevo vector energético sostenible, clave para que España alcance la neutralidad climática, se le une la posibilidad de acompañar su despliegue de un proceso de creación de cadenas de valor industrial innovadoras, como se ha puesto de manifiesto en la estrategia del hidrógeno. En otras palabras, un vector energético sostenible capaz de convertirse en una de las palancas de reactivación económica tan necesaria en un momento como el actual. Una oportunidad para liderar la producción y distribución de esta fuente de energía a nivel país. La producción y el consumo de hidrógeno renovable es un mercado aún incipiente, donde, como se desprende de los diferentes proyectos empresariales que se están impulsando en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un aspecto crucial es ser capaces de demostrar la viabilidad técnica y económica en su producción. Una segunda barrera, no menos importante en este desarrollo del hidrógeno, radica en la demanda, en la capacidad de llegar a todos aquellos consumidores que apuesten por el consumo del hidrógeno como estrategia de descarbonización en sus necesidades energéticas. Precisamente en este ámbito concreto, me permitirán que apunte que contamos con un gran activo, como es la infraestructura de transporte y distribución gasista. El actual sistema gasista, con un buen nivel de infraestructuras, con una amplia red bien mantenida, suficientemente mallada, podría transportar el hidrógeno a unos puntos de consumo, bien sean los ciclos combinados, las industrias, las estaciones de recarga o los consumidores domésticos. Estas infraestructuras gasistas ya están preparadas para recibir los gases renovables y aprovechar el potencial de los mismos en la descarbonización para que la industria, de una forma eficaz y rentable, cumpla con sus objetivos. En el caso concreto del hidrógeno, si bien la regulación actual ya permite la mezcla de un 5% del hidrógeno en el transporte por gasoducto, es necesario seguir avanzando en el conocimiento del impacto que podría tener en esta infraestructura niveles de hidrógeno superiores, niveles de inyección superiores, su efecto sobre los componentes y su impacto en la gestión. Y precisamente con un enfoque aplicado y con esta clara voluntad a contribuir a ese mejor conocimiento del blending del hidrógeno, nació el think tank, que inició su andadura el pasado mes de julio del año pasado. Asimismo, y si me permiten, nació con un claro objetivo de convertirse en un referente tanto a nivel nacional como europeo en la definición y aportación de soluciones tanto tecnológicas como regulatorias, con propuestas de adecuación de la normativa y de la regulación actual en todos aquellos procesos que han de facilitar la inyección del hidrógeno en las infraestructuras gasistas. Hoy presentamos los resultados de esta intensa actividad que se ha realizado desde el think tank a lo largo de estos últimos meses. Una muestra, si me permiten, de la capacidad y voluntad del conjunto del sistema gasista y de sus empresas para contribuir en los objetivos de descarbonización y que no hubiera sido posible sin todos los excelentes profesionales que están detrás de este think tank, colaborando en los diferentes grupos de trabajo, un think tank impulsado por SEDIGAS, pero que ha contado con la participación de las entidades españolas más importantes vinculadas al hidrógeno. Gracias a todos ellos y en particular al presidente del think tank, Javier. Gracias por el liderazgo, por el papel que habéis realizado, así como los diferentes presidentes de los grupos de trabajo, Yolanda, Pepe, Marcos.
Felicidades por el trabajo y ya sin más por mi parte, te cedo la palabra, Javier, para que puedas dar inicio a esta sesión de presentación de los resultados del trabajo que habéis estado desarrollando en el think tank. Muchas gracias, Joan. Gracias por tus palabras y por esa introducción que yo creo que bueno, pues que dices muy bien de lo que va esto, ¿no? Esto va de dos cosas principalmente, de cómo vemos desde el sector del gas el impulso al hidrógeno, que será la primera parte, y la segunda, de cómo podemos desde el sector gasista contribuir a la inyección de ese hidrógeno en nuestras redes y ver cómo podemos llevarlo a los consumidores finales. Sí, Miguel, si podemos empezar con el documento, por favor. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Si os parece, pasa a la siguiente. Hoy veremos, yo voy a hacer una introducción en breve que nos dé paso a lo que han desarrollado los tres grupos de trabajo, y luego veremos el avance del grupo de trabajo de regulación, que como ha dicho Joan, lleva Yolanda Chauri de Nortegas, el avance del trabajo de infraestructuras que lleva Pepe Lana de Enagas y el avance del grupo de trabajo de utilización y consumo que lleva Marcos Abello de Redexis. Lo que sí vamos a hacer es intentar ser ágiles y rápidos en nuestras exposiciones para que el turno de preguntas sea amplio, porque ya de la experiencia de otros webinars, pues siempre nos quedamos muy amplios en la exposición y muy cortos en las preguntas, y esto al final va, y más un tema como el hidrógeno y con la inyección en red, que es un tema tremendamente novedoso, va mucho de la participación de todos, ¿vale? Con lo cual, pues lo que es importante es que cuando escribís las preguntas en el chat no olvidéis indicar nombre de empresa y nombre del ponente al que va dirigida la pregunta para agilizar el desarrollo de esa parte del coloquio, ¿vale? Vamos adelante. Bueno, deciros rápido, se lanzó, ya lo ha dicho Joan, se lanzó el 24 de julio de 2020. Quiero agradecer quien lo lanzó, el presidente en su momento, que era el Emilio Estebanez, que fue el que arrancó todo este tema y fue el que lo impulsó inicialmente. Ya lo ha dicho también Joan, instituciones que son relevantes y que son punteras en el mundo del hidrógeno. Luego está todas las empresas, la mayor parte de las empresas que estamos vinculadas a Sedigas, y también tenemos la colaboración de algunos asociados del Colegio de Ingenieros de Barcelona, que son pues, gente con gran experiencia en infraestructuras gasistas. 88 personas involucradas en estos grupos de trabajo, con 63 reuniones. Y sí quería aclarar que hoy lo que vamos a contar es el primer avance. Es decir, este es un grupo y un think tank que va a ir dando pasos e intentando aclarar pues cada vez más las situaciones que se van a generar con la inyección del hidrógeno en red, ¿vale? El objetivo, yo creo que ya lo conocéis, impulsar la inyección de hidrógeno y el transporte de conjunto de diversidad de gases en nuestras redes, y que se contribuya a una transición energética desde todos los puntos de vista: económica, desde eficiencia económica, garantía de suministro y sostenibilidad. Lo que pretendemos es, sobre todo, llegar a dos núcleos importantes que entendemos que son a quien va dirigida nuestros trabajos. Uno es las administraciones, en el desarrollo de los marcos normativos y de mercado que son necesarios para poder habilitar la inyección en red del hidrógeno, y el otro sería los desarrolladores, que al final son los interesados en que el hidrógeno que van a producir lo puedan colocar en la red gasista, y ese hidrógeno a su vez pues sea recibido por esos comercializadores y lo puedan llevar a los consumidores finales, ¿vale? Decía, tres grupos, aquí no me voy a extender: barreras regulatorias, infraestructura para garantizar que somos capaces de meterlo y cómo lo metemos en nuestra red, y también que seamos capaces de garantizar en el último grupo que las mezclas que llegan con hidrógeno a los equipos que tienen los usuarios finales y a nuestros propios equipos, en nuestras infraestructuras, pues lleguen y se puedan vehicular sin ningún problema técnico, ¿vale? Con lo cual, ese es el objetivo de los tres grupos. Yo creo que es bueno que hagamos rápido una breve mención al entorno energético europeo. Aquí tenemos el Pacto Europeo, el Green Deal, y como veis en el gráfico a la izquierda, pues en 2030, respecto a las emisiones del 90, pues tenemos un compromiso que ya está aproximadamente en el 50% para llegar a un 100% en 2050. ¿Vale? Aquí hay un tema importante dentro de los temas que se reconocen en el Green Deal, es la descarbonización del sector gasista y fomentar la interacción inteligente en todos los sectores, lo que creo que ya conocéis todos como el sector coupling, ¿vale? Hay un tema aquí que me he apuntado que yo creo que es importante que tengamos como referencia, ¿no? 75 países, que es más o menos la mitad del GDP mundial, han asumido estos compromisos de Net Zero Carbon, ¿vale? Y de esos 30 de ellos ya tienen un roadmap o una ruta del hidrógeno, con lo cual eso nos da un poco, nos pone en el entorno de lo que estamos hablando, ¿vale?
Aquí, simplemente en un gráfico, reflejar lo que vemos, cómo vemos las redes nuestras del futuro. Aquí vemos en la parte de arriba la red eléctrica, en la parte de abajo la red gasista. Y dentro de la red gasista hoy vehicula gas natural. Se vehicula, no por el gasoducto, pero se vehicula por camión el gas licuado. Biogás, biometano ya estamos metiendo. En algunos proyectos es verdad que vamos retrasados y rezados con Europa, pero ya lo estamos haciendo. Y lo siguiente que vamos a meter es hidrógeno. Con lo cual, esas mezclas que van a ir incorporándose unas y saliendo otras son las que se van a dar en los próximos años en nuestra red y las que van a alimentar a los consumidores finales, ¿vale? Esa es nuestra visión desde la óptica de las infraestructuras. Aquí yo creo que hay un tema importante de reflexión, porque claro, o sea, aquí estamos ante un sector, ante unos profesionales que esta no es la primera transformación que sufren o que son capaces de acometer, ¿vale? La primera pues fue el gas ciudad, que era más de un 40% de hidrógeno, no olvidemos, ¿vale? Y era la que se utilizaba en muchas de las poblaciones que tenemos en España. Posteriormente se migró de ese gas ciudad a gas natural, ¿vale? E incluso también parte de las infraestructuras de GLP también al consumo de gas natural. Y ahora vamos a entrar en la siguiente fase, que es la de que en nuestras redes, además de esos gases que he mencionado, pues vehiculen tanto biometano como hidrógeno. Ese es un poco el objetivo y el mensaje aquí es, oye, las redes gasistas están acostumbradas, lo hemos hecho antes y lo vamos a seguir haciendo con la mayor garantía posible. ¿Bien? Seguimos, por favor. Aquí importante también el rol de la infraestructura gasista como acelerador de la incorporación de gases renovables. No nos olvidemos que el sector gasista al final es un 40% en cuanto a entrega de energía final superior al sector eléctrico. Yo creo que aquí es un tema que, bueno, pues que hace que yo creo que lo primero que uno piensa cuando ve esas cifras es, pues con ese volumen está claro que el sector gasista tiene que jugar un rol importante, un papel importante. Aquí pensemos, los consumidores españoles han invertido en los últimos 20 años, sin mencionar los anteriores, pero en los últimos 20 años en torno de más de 20 billones de euros en infraestructura gasista, tanto en transporte como en distribución, como en plantas y almacenamientos. Entonces, esa infraestructura, lo mínimo que tenemos que hacer como propietarios de las mismas y como responsables es intentar adaptarla para que al final, en el futuro que estamos viendo con hidrógeno y biometano, esas infraestructuras se puedan adaptar y la carga económica que tenga que sufrir el consumidor final para recibir esa energía sea la menor posible, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos, 8 millones de consumidores, una red muy nueva, que esto también es muy importante porque no todos los países en Europa tienen la red como la tenemos en España, con la mayor parte de infraestructura de acero y polietileno. Entonces, yo creo que en esas características pues hacen que nos sea más fácil la adaptación de estas infraestructuras para la recepción del hidrógeno. Seguimos también. Tema importante que también querría decir, que yo creo que lo dijo la Secretaria de Estado de Energía el otro día, en las MDIs, en las manifestaciones de interés, se han recibido 500 proyectos relacionados con el hidrógeno, ¿vale? Y la expectativa de inversión de los próximos 2 años, 21-23, está alrededor de 1.600 millones. O sea, que estamos hablando de cifras que son relevantes para el arranque. Esto es únicamente el arranque de toda esta evolución, ¿no? Aquí simplemente, yo creo que es un tema importante porque siempre se ha puesto en duda, en un principio siempre se ponía en duda el blending, si es la mejor alternativa o no. Lo que sí vamos viendo es que la mayor parte de los documentos, de los papers que se van publicando en Europa, bueno, pues cada vez hablan más del blending como una parte del roadmap, algunos con el ramp-up phase, como vemos aquí en el Hydrogen Act de Hydrogen Europe, pero vamos, casi muchas de ellas empiezan a hablar de la utilización de la infraestructura, cosa que antes no pasaba, o al principio, de la infraestructura de gas natural para un blending de hidrógeno inicialmente y un consumo total de hidrógeno en un futuro más adelantado, ¿no? Con lo cual, pues esto nos reafirma que el trabajo que estamos haciendo en el think tank y por el cual se creó desde Sedigas es el de no quedarnos atrás, es el de llegar a tiempo, y los tiempos y los ritmos aquí nos lo van a marcar los desarrolladores que, por cierto, pues ya más de uno nos van preguntando, tanto a nosotros como al gestor técnico del sistema, por cómo pueden inyectar el hidrógeno en nuestra red, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Yo creo que está ya ahí por acabar para dar paso a los grupos. Esto es importante, ¿no? 40 gigas es el objetivo de Europa de capacidad instalada de producción de hidrógeno. En España se traslada eso a 4 gigas de capacidad instalada en 2030. Hoy, si miráramos el 95% de gas y el 5% de hidrógeno en volumen, no en energía,
¿vale? Se podría cubrir casi el 30% de ese objetivo de 4 gigas, ese 1,2 gigas, ¿vale? Con lo cual, oye, las redes gasistas, ya por acabar con el mensaje, las redes gasistas están ahí, son nuevas, son amplias, llegan a casi todos los consumidores energéticos que tenemos en el país y, por tanto, pues entendemos que la contribución que tenemos que hacer no puede ser de otra manera, viendo las inversiones tan cuantiosas que han destinado los consumidores. Las inversiones que tenemos que hacer las tendremos que hacer rápido y tenemos que estar dispuestos y adaptados junto con la regulación para proveer de alternativas a los desarrolladores para que introduzcan su hidrógeno y llegue a los consumidores finales. Este es el mensaje inicial que quería mandar, siguiendo al de Joan, planteando un poquito la relevancia que tiene este think tank para Sedigas y para nosotros y para todos los que estamos trabajando en el mundo del hidrógeno, además del gas natural y el biometano. Entonces, si os parece bien, yo creo que deberíamos continuar con los grupos, con el trabajo de detalle, con lo cual, Yolanda, por favor, te agradecería que continuaras tú con la exposición. Hola, muy buenos días a todos. Pues efectivamente soy la presidenta del grupo de trabajo de regulación del think tank y a continuación lo que os voy a presentar es el primer entregable o las conclusiones sobre el primer entregable que hemos elaborado desde este grupo, que en definitiva pues, pretendía, ¿no? Seguir los objetivos que se nos han marcado, que es identificar barreras regulatorias y hacer propuestas para su eliminación. Y como punto de partida, lo que nos hemos hecho como grupo de trabajo es 2 preguntas. La primera de ellas es si la normativa que tenemos hoy en día en vigor permite la inyección de hidrógeno en nuestras infraestructuras de transporte y distribución. Pues bien, la respuesta a esta pregunta es que sí. Incluso podemos referirnos a la ley de hidrocarburos, donde efectivamente lo que se inyecta es gas natural o lo que permite es la inyección de gas natural, pero no solo eso, sino que permite igualmente la inyección de aquel combustible siempre y cuando sea técnicamente posible y seguro su inyección y su canalización a través de estas infraestructuras que componen el sistema gasista. Además, a nivel ya de normativa mucho más de carácter técnico, lo que sí que nos encontramos son estas limitaciones, ¿no? De lo que es posible o viable y seguro en términos de hidrógeno en concreto. Va a ser las normas a las que me voy a referir más adelante. Viendo, por lo tanto, que la normativa avala la inyección, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que tenemos escrito en nuestra normativa es suficiente y permite pues eso, la materialización de esos proyectos que van a garantizar, ¿no? la descarbonización de nuestro sistema gasista. Y ahí es donde encontramos lagunas y donde concluimos que es necesario pues, introducir adecuaciones a este marco regulatorio. En esta finalidad de adecuar este marco, el grupo de trabajo de regulación ha arrancado su revisión con lo que son las NGTS. Las NGTS son las siglas para referirse a las normas de gestión técnicas del sistema gasista. Para todos aquellos que no estéis tan familiarizados con el sistema gasista, decir que al final no dejan de ser unas normas o unas reglas que determinan la forma en la que se está operando en el día a día el sistema gasista. Y lo que va haciendo pues, es identificando los roles de los distintos agentes que participamos, desde aquellos que somos más titulares de infraestructuras, tanto de transporte como distribución, como de los usuarios o comercializadores, que son aquellos que van a acceder a las instalaciones que componen el sistema para que se pueda canalizar dicho gas hacia el consumidor final. Pues bien, las normas combinan todos estos procedimientos formando eso, un cuerpo normativo de 12 normas que a su vez se detallan en unos protocolos que se denominan protocolos de detalle. Pues bien, fruto de nuestro trabajo, lo que hemos identificado es la necesidad de adecuar 6 de estas 12 normas, al igual que los protocolos de detalle en los que sustentan estas 6 normas. Os las hemos nombrado ahí de forma genérica, pero bueno, decir que son algunas normas que sirven de introducción, que sería la norma número 01, la NGTS 01 sobre conceptos básicos, la número 2, que hace referencia a las condiciones de uso y a la determinación de la capacidad de las instalaciones,
la norma 3 sobre programaciones, de qué forma los usuarios programan el uso de las instalaciones que componen el sistema, repartos, cómo se reparte el gas que fluye por el sistema y que ahora parte de él será hidrógeno, cómo se hace el balance de las distintas instalaciones y, por último, cómo se gestiona en su conjunto el sistema gasista, teniendo en cuenta que ahora hay digamos una nueva entrada, que es la entrada de hidrógeno. Esto, digamos, como punto de partida de lo que ha sido el trabajo, y quizás también para entender un poco las conclusiones a las que hemos llegado, también indicar eso. Son unas normas, se regularon por el Ministerio inicialmente en el año 2005, pero desde entonces han sufrido distintas digamos, adaptaciones para ir adecuándose pues, a la realidad del sistema, de su día a día. Pero lo que nos encontramos es eso, que fueron desarrollados pues, para atender a un sistema que básicamente tenía unas entradas a través de lo que son las de gas natural, a través de las conexiones internacionales y de las plantas de regasificación y de los almacenamientos, y que ahí fluía, digamos, aguas abajo a través de las redes primero de transporte y luego de distribución. Pues bien, solo hasta hace bien poquito solo hemos tenido una inyección fuera de estas entradas típicas al sistema a través de la red de transporte y a través de biometano con la planta de Valdenín-Gómez. Para eso estas normas se fueron adaptando, pero básicamente con, digamos, introducciones mínimas, como ligeros parches, pues para seguir atendiendo, digamos, a la gestión de esta nueva infraestructura y esta nueva entrada de gas, pero lo que no se había hecho hasta ahora es quizás una revisión mucho más integral del contenido conjunto de estas normas, y eso es precisamente lo que hemos pretendido hacer desde el grupo de trabajo de regulación. ¿Qué tipo de conclusiones o aportaciones hemos dado desde este grupo de trabajo? Pues en primer lugar, la forma de referirnos al hidrógeno. Nosotros hemos optado por utilizar el término gas renovable como término genérico que va a dar cabida no solamente al hidrógeno, sino también al biometano, es decir, ser un término lo suficientemente inclusivo y que no requiera de adaptaciones ni de un texto repetitivo a lo largo de todo su desarrollo. Además, es una terminología que sí que es cierto que estaba contemplado en el capítulo 1 de conceptos generales, pero se iba, digamos, diseminando a lo largo de la redacción de los distintos apartados. Además, es un término que encaja con la normativa europea, incluso encaja con lo que hemos visto que ha sido el texto, ¿no?, del anteproyecto de ley de cambio climático, donde se refiere al término gases renovables para incluir tanto al biometano como al hidrógeno. También lo que hemos hecho es tratar de homogeneizar cuál es el tratamiento del hidrógeno, o por ya referirme al resto de la presentación, al gas renovable, de forma equivalente, tanto si su entrada se produce a través de red de transporte como a red de distribución. ¿Qué sucedía hasta ahora? Pues lo que comentábamos, prácticamente la experiencia la teníamos con Valdenín-Gómez, y Valdenín-Gómez era transporte. Por lo tanto, no en todos estos procesos que os hemos identificado hasta ahora estaba identificada la posibilidad de entrada de estos gases renovables cuando ésta se producía a través de red de distribución. Por lo tanto, lo que hacemos es eso, que con independencia de cuál sea el punto de conexión, red de transporte o red de distribución, el tratamiento tiene que ser homogéneo. Por lo tanto, la función que tienen transportistas y distribuidores en relación a estos gases renovables inyectados debería ser equivalente. Es decir, antes veíamos que las entradas de gas se producen exclusivamente a través de red de transporte, pues son los transportistas quienes tenían la finalidad de asegurar la calidad de dicho gas, rechazar dicho gas si no se producía o si no cumplía la normativa, o el responsable de autorizar. Pues bien, ahora que estas entradas de gases renovables se producirán también a través de red de distribución, equivalentemente los distribuidores asumen estas responsabilidades. Lo mismo, las entradas de gases renovables van a alterar lo que es la determinación del poder calorífico superior, ¿no?, del gas que llega hasta los usuarios finales. Esto hace necesario, pues eso, adecuar las fórmulas que vienen definidas en toda la normativa, en concreto es el protocolo de detalle número 01,
que habla sobre aspectos de calidad y aspectos de medición. Quizás el cuerpo, ¿no?, dentro de esta norma quizás que se ve más afectado por todo lo que es la inyección de gases renovables. Y por último, lo que comentaba antes, efectivamente antes teníamos un sistema cuyas entradas estaban delimitadas y ahora lo que vamos a ver es que para la gestión del sistema en su conjunto hay que tener en cuenta también toda la información proveniente de todas estas nuevas conexiones que va a haber entre los electrolizadores y el sistema gasista. Esto ha sido el fruto, digamos, de la primera tarea que nos hemos impuesto en la parte del grupo de trabajo de regulación. Al final el fruto ha sido la elaboración o la adaptación con un texto concreto alternativo propuesto para estas normas. En total son 180 hojas, ¿no?, de propuesta alternativa de redacción. Textos que además han sido elevados a los reguladores para su consideración. Y por último, lo que estamos ahora inmersos es en la revisión de la normativa, digamos, base, ¿no?, de nuestro sistema gasista, que es la propia Ley de Hidrocarburos o el Real Decreto 1434, Real Decreto que hace referencia a las actividades de transporte, distribución, suministro y comercialización, y todo lo que es la parte de tramitación autorizaciones ligadas a las infraestructuras gasistas. En este caso, ya digo, no tenemos todavía conclusiones, estamos en pleno análisis, pero lo que, digamos, era foco fundamental para nosotros es identificar que todas esas instalaciones que son necesarias para que este hidrógeno o estos gases renovables entren en nuestro sistema gasista estén reconocidos como activos que forman parte del sistema. Y este sería, digamos, el punto de situación donde nos encontramos ahora mismo. Muchas gracias, Yolanda. Muy interesante el trabajo de regulación que siempre, pues al final, lo hemos puesto al principio porque siempre entendemos que la regulación es la que marca la pauta de los trabajos siguientes, ¿no? Entonces, si os parece, para darle continuación, Pepe, por favor, nos cuentas los avances del grupo de trabajo de infraestructuras, tanto lo que habéis desplegado estos meses como lo que tenéis previsto en los próximos meses, por favor. Hola, buenos días a todos. Voy a intentar contaros lo que hemos estado haciendo en el grupo de trabajo de infraestructuras. El objeto del hidrógeno es un gas como el gas natural, pero no es completamente el mismo, con lo cual, para asegurar y mantener los altos niveles de seguridad que tiene la distribución de gas natural, no solo en España, sino en todo el mundo, tenemos que estudiar y ver todo lo que esto implica. Entonces, con vistas a poder inyectar hidrógeno en las redes de gas natural, inicialmente hemos acometido dos trabajos. En primer lugar, no hemos querido inventar la rueda, por lo tanto nos hemos dedicado a hacer un análisis de referencias y proyectos europeos que hay actualmente en curso que estén inyectando hidrógeno en gas natural. Siempre se puede aprovechar y aprender de lo que ya han hecho otros. Entonces, el objeto, pues como indico en mi transparencia, es pues, tener conocimiento contrastado de las mejores prácticas aplicadas hasta la fecha y poder plantear soluciones para el caso español. Hemos analizado toda una serie de proyectos que nos distribuimos entre los participantes del grupo de trabajo y lo que hemos visto es que, bueno, pues todo el mundo habla de la inyección del hidrógeno en el gas natural, pero a día de hoy la mayor parte de los proyectos en marcha o bien han sido proyectos pilotos de muy pequeña entidad o han sido proyectos de I+D con una duración definida, con lo cual no se puede decir que esto sea una cosa que esté al orden del día a nivel ni europeo ni mundial. Sí que hemos visto que hay proyectos pilotos que permiten inyectar hidrógeno entre el 2%, que parece ser un límite inferior, y el 20%, que es un límite superior. Por otro lado, otro de los resultados de este análisis de los proyectos que hay en marcha es que hemos visto que no se han identificado problemas ni afecciones a las tuberías o sistemas auxiliares de las mismas, válvulas, reguladores, todos los equipos que forman parte de la red gasista. Es cierto que para esto se consigue, entre otras cosas, porque inyectar hidrógeno no es una cosa que hay que hacer alegremente, sino que hay que verificar que todos estos equipos
por lo menos de antemano pueden soportar la cantidad de hidrógeno que se va a inyectar en la red, pero esto es lo que confirman los resultados de los proyectos. Por otro lado, una cuestión que suele surgir mucho cuando se habla de hidrógeno, el hidrógeno es una molécula mucho más pequeña que la de metano, el principal constituyente del gas natural, y dicen, ¿habrá fugas? Bueno, pues toda la información que hemos podido recopilar de estos proyectos europeos lo que nos dicen es que no. El nivel de fugas que puede haber en el caso del hidrógeno pues será similar al del gas natural y en ningún momento es un riesgo para las personas. Puede llegar a considerarse un riesgo medioambiental que por supuesto hay que reducir. Y por otra parte, bueno, pues hemos recopilado también información sobre cómo han funcionado las distintas aplicaciones del gas conectadas a estas redes y no se han constatado, pues por lo menos, problemas recurrentes ni generales. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en principio, redes de transporte, un 10% de inyección de hidrógeno parece ser que es un objetivo alcanzable. E incluso en redes de distribución, que ya no es solo tubería de acero, sino también tubería de polietileno, pues el 25% de hidrógeno parece también que podría ser un objetivo alcanzable a futuro. La siguiente, por favor. Otro aspecto que hemos estado analizando en el grupo de trabajo es toda la reglamentación y normativa técnica que se utiliza cuando construimos una infraestructura de gas. Para ello, obviamente, hemos acudido a los proyectos que estamos acostumbrados a realizar en nuestras empresas, que tienen que ver con todo lo que es infraestructura de gas natural. Y bueno, hemos descubierto que cualquier proyecto relacionado con una infraestructura de gas natural tiene en cuenta una gran cantidad de normas, tanto nacionales como internacionales, y de leyes y reglamentos de obligado cumplimiento. En total, para las distintas tipologías de proyectos, hemos identificado 184 documentos. Lo que hemos visto es si en estos documentos el hidrógeno está incluido en su alcance o no. Pues las principales conclusiones que hemos alcanzado, bueno, pues en general el hidrógeno, que no deja de ser, aunque ya estaba presente en la gas ciudad, un combustible nuevo, no está explícitamente identificado en la normativa. Esto no significa que aunque no esté identificado explícitamente no sean válidas estas normas para aplicar al caso de las infraestructuras de gas natural y a la inyección de hidrógeno en las redes de gas natural. Por ejemplo, como ha mencionado Javier al principio, venimos del gas ciudad. El gas ciudad, que es lo que se denomina gas de la primera familia, pues podría llegar a tener hasta un 50% de hidrógeno. Luego hay muchas normas que están diseñadas para que funcionen con aparatos o componentes de la primera familia. Pues si un gas de la primera familia puede tener un 50% de hidrógeno, significa que cualquier aparato o componente diseñado para funcionar con este tipo de gas, perfectamente podría funcionar con el porcentaje de hidrógeno en gas natural que estamos manejando. Por otro lado, 184 documentos son muchos documentos, tanto desde el punto de vista legal como técnico, y todavía no nos ha dado tiempo a analizarlos todos, y estamos en ello. Por otro lado, otra conclusión es que, bueno, sobre todo las normas, si vemos que el hidrógeno no está en su campo de aplicación y que habría que adaptarlas para que pudieran tener en cuenta el hidrógeno, pues hay ciertas limitaciones para acelerar las revisiones. En el caso del sector gasista español, pues tenemos acceso a modificar lo que son las normas UNE, que son las normas españolas. Sin embargo, de estas solo hay 12 documentos identificados, porque el resto de normas UNE son transposiciones de normas europeas, normas del CEN o de la ISO, y por lo tanto no se puede modificar tan alegremente una norma, ya que tiene unos procedimientos bastante rígidos, porque tienes que poner de acuerdo a muchísimos países, o incluso hay normas pues, de aplicación general en la industria del gas, como pueden ser las ASTM o NFPA de los Estados Unidos, que directamente no tenemos posibilidad de promover su modificación porque no pertenecemos a estas asociaciones. Y bueno, respecto a leyes y reglamentos, pues como ha comentado mi compañera Yolanda, se están haciendo propuestas, pero como todo el mundo sabe, las cosas de Palacio pues van despacio. El siguiente, por favor. Los próximos pasos, pues bueno, una vez ya hemos visto que es posible inyectar hidrógeno, que tenemos identificadas las normas que más o menos tenemos que tener en cuenta, que el hidrógeno no esté explícitamente contemplado en las mismas, lo que vamos a es intentar aplicar
todo esto que hemos ido recogiendo a 2 proyectos, digamos, reales. Para ello, Nexia nos ha proporcionado o nos ha sugerido utilizar 2 poblaciones reales localizadas en España para empezar a ver qué pasaría si inyectamos hidrógeno en una red de distribución. ¿Por qué en una red de distribución y no en una de transporte? Bueno, pues por empezar por lo que teóricamente sería más sencillo. Pensamos que hay que empezar por cosas pequeñas y luego ir escalando a cosas más grandes. Y de hecho, de las 2 opciones que nos ha propuesto Nexia, la primera es lo que llamamos una red micro, que tiene solo 25 puntos de conexión. Está suministrada a partir de una planta satélite de GNL, toda la red de gas está construida en polietileno, es bastante nueva. La presión es relativamente baja, 400 milibar, y todos los usuarios son doméstico-comerciales. Esto nos va a permitir pues, empezar a ver los problemas que podemos encontrarnos con una red pequeña y de esta tipología. Para aquí ir a ampliar a lo que llamamos la red macro, que sería ya una red con 2.500 puntos de conexión. Esta ya sería una red con varios niveles de presión, desde el punto de enganche con la red de transporte hasta que llega al usuario. Podemos ir desde 16 bares a 1000 bares, y ya los materiales de la red serán acero y polietileno. Y igualmente el perfil de los usuarios es muy variado. Aquí vamos a tener usuarios domésticos, comerciales e industriales. Por lo tanto, lo que hemos empezado ya a trabajar y que esperamos poder presentar en futuras entregas de este think tank es la arquitectura de la red, conocer los materiales de la red, los componentes que están instalados. Vamos a empezar a trabajar en el diseño del punto de inyección, cómo tiene que ser este punto de inyección, cómo tenemos que controlar la cantidad de hidrógeno que se inyecta en el gas para que ésta permanezca constante, y, por supuesto, todas las implicaciones para operación y mantenimiento que tiene el inyectar hidrógeno en una red de gas natural, que no esperamos que sean muchas, pero alguna particularidad tendrá. Y yo con esto, en principio, doy por finalizada mi presentación y le paso la palabra a mi compañero Marcos Avío del Grupo de Utilización. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy Marcos en este caso he sido el responsable de desarrollar los avances del grupo de consumo y de utilización. Ya han hablado mis compañeros de la parte de regulación y de la parte de infraestructura, y finalmente llegamos a la parte de usuarios. Dicho esto, el grupo de consumo y de utilización hemos establecido 2 líneas básicas de desarrollo, ¿vale? Una primera línea básica que está relacionada con las instalaciones receptoras de gas, y una segunda línea que serían ya los equipos de consumo. Respecto a esta primera línea de actuación, que serían las instalaciones receptoras de gas, es realmente el punto en donde menos información a nivel de estudios hemos encontrado, y por lo tanto es un punto en el que nos hemos tenido que dedicar más a realizar un análisis de por dónde enfocar la solución. ¿Vale? En un primer momento, lo que hemos realizado ha sido un análisis de las instalaciones que se presentan a nivel nacional, ¿vale? Para ese análisis nos hemos basado en diversos puntos. El primer punto a analizar ha sido cómo afecta la mezcla de gas natural e hidrógeno al funcionamiento dinámico de las instalaciones, ¿vale? En función de la concentración, pues obviamente el funcionamiento dinámico de la instalación varía. Varía en cuanto a que varía el PCS en función de la mezcla, y también varía lo que es la densidad relativa de la mezcla. Esto lo que supone es que la caída de presión en las tuberías es distinta a la que tendría la mezcla inicial. Además de eso, también nos hemos basado en los equipos de medición y metodologías de regulación que pueden existir en estas instalaciones y de los componentes que las forman. De esta manera hemos llegado a clasificar hasta 10 tipos básicos de instalaciones que podríamos encontrar conectadas a nuestras redes. En función de estas tipologías, pues los problemas que presentan para su adaptabilidad al blending son distintas, ya que instalaciones que conecten a presiones elevadas, como pueden ser la red de transporte o red de distribución, pues permiten una regulación aguas abajo mucho mejor que instalaciones que estén conectadas a redes de baja presión. De igual manera, ofrecen una mayor capacidad a todas aquellas instalaciones que tengan RMs con sus reguladores a instalaciones que estén alimentadas a una menor presión a través de armarios de regulación. De igual manera que la disponibilidad de equipos de medición con conversores PTZ o PT permiten una mayor flexibilidad que aquellas instalaciones
cuya presión de medida está muy especificada, baja presión. Una vez identificadas estas instalaciones, hemos pasado también un poco a analizar tanto la normativa existente como las necesidades que deberíamos para poder definir, porque obviamente para realizar todo este análisis de adaptabilidad requiere de una normativa de referencia, ya que en caso de no existir esta, lo que convierte es cada proyecto en un análisis singularizado. Al igual que ha pasado con infraestructuras, nos hemos encontrado con la situación de que la normativa española de base no acoge el blending, y sin embargo sí que podemos decir que anteriormente muchos de los elementos y las instalaciones pues funcionaban con mezclas de hidrógeno importantes, como ya se ha comentado a través del gas ciudad. Entonces, sí que sería necesario establecer ese marco para evitar que cada red en la cual se quiera inyectar requiera de este análisis singularizado. Al mismo tiempo, también hemos visto una necesidad clara de definir cuál sería la metodología de establecer el correcto PCS a cada uno de los puntos de suministro. Es decir, al variar ese PCS en función de la mezcla, habría que definir para la facturación de los usuarios cuál es la metodología que se va a seguir para definir esa facturación correcta en función del punto de la red en la que se encuentre. Dentro de las instalaciones, y hablando de los segmentos específicos, hemos estado contrastando con fabricantes y con proveedores las distintas posibilidades de los elementos básicos de la instalación. En cuanto a los contadores, pues hay fabricantes que ya de manera clara certifican su capacidad de incluso hasta niveles del 20%. Otros, en cambio, se quedan en niveles del 10%. Lo que sí que está claro es que los equipos actualmente instalados deberían de tener ya la capacidad para llegar al menos a ese 10%. Vale. Dicho esto, en cuanto a materiales, accesorios y otros equipos, como ya hemos comentado, muchos de ellos han sido utilizados ya en la época en la que funcionaba el gas ciudad. Por eso, en distintas conversaciones con distribuidores de materiales, no esperan que estos equipos dispongan de una dificultad excesiva de acoger estas mezclas de blending en distintos porcentajes. Quizá el mayor problema de las instalaciones se encuentre en equipos específicos como son los detectores de gas. ¿Por qué los detectores de gas? Porque realmente, teniendo en cuenta que algunas de las tecnologías de detección, como son los infrarrojos, no permiten detectar estas mezclas de hidrógeno, el resto de tecnologías lo que sí necesitan es un marco claro de porcentaje de mezcla para poder realizar esa adaptación. Entonces, antes de especificar las adaptaciones necesarias, habría que convenir cuál es el porcentaje que va a estar de manera permanente en la red en cuanto a mezcla de hidrógeno y gas natural. En cuanto a los equipos de consumo, ¿sí? Sí, pasamos, Miguel. Sí. En cuanto a los equipos de consumo, en este caso sí que nos hemos podido basar en un primer análisis y con el fin de no duplicar actividad con otros estudios en una extensa relación de proyectos que existen a nivel europeo. ¿Vale? Tras la revisión de este nivel de proyectos, lo que sí que ha quedado claro es que la infografía de Marcogaz, que especifica cuáles son los límites o el estado del arte de muchos de los equipos de consumo, es muy válido y se encuentra muy refrendado con los estudios que están realizando a nivel europeo, tanto en Reino Unido como en Dinamarca, en Francia, en Alemania, etc. Entonces, es una información muy válida y muy veraz respecto a la situación en la que nos encontramos actualmente. Y yendo a puntos específicos, lo que podemos decir en cuanto a toda la información recabada es que en cuanto a usos térmicos, que estaríamos hablando de domiciliario y terciario, todos los equipos nuevos de nueva fabricación admiten a priori hasta un 10% de esa mezcla, lo cual nos quiere decir que ya podríamos estar inyectando más allá del 5% para estos equipos. Podemos decir también que todos aquellos que se certifican conforme a normativa, esa certificación se realiza con un 23% de hidrógeno, lo cual les habilita en gran medida para soportar estas mezclas de blending. Sí que es cierto que debido a que las pruebas son relativamente recientes, en cuanto a soportar durante largo tiempo el hidrógeno, habría que seguir avanzando en estos estudios para ver que a largo plazo cuál es la influencia que pueda tener el hidrógeno en estos equipos.
Cabe destacar, en cuanto a domiciliarios y terciarios, el gran esfuerzo que están haciendo los fabricantes de adaptación y de análisis de los equipos que se encuentran actualmente instalados, porque los fabricantes apuestan en gran medida por hacer uso de las infraestructuras de gas existentes, ¿vale? ¿En qué 3 aspectos están realizando su esfuerzo? El primero, en analizar cuál es el límite de la capacidad de los aparatos que actualmente se encuentran instalados en nuestras redes. En un segundo aspecto, lo que están trabajando es en aparatos que puedan adaptarse a distintos niveles de hidrógeno, desarrollando kits de adaptación o incluso aparatos que puedan funcionar primero en blending y después 100% hidrógeno. Y ya finalmente, obviamente, en aparatos cuyo funcionamiento sea directamente un 100% de hidrógeno ya a muy largo plazo. En cuanto a generación eléctrica, podemos decir que los nuevos equipos que están saliendo ahora al mercado pues ya admiten concentraciones en torno al 30 y el 65%. Y que se prevé, según los fabricantes, que a partir de 2030 puede existir ya equipos al 100% en hidrógeno. ¿Qué necesitan estos equipos de manera clara para funcionar? Que el blending tenga unos porcentajes en la red de suministro que sean bastante fijos para evitar problemas de regulación. También en cogeneraciones existen ya experiencias de elevados porcentajes de hidrógeno. Finalmente, en movilidad, para no extenderme mucho, los motores actuales aguantan un 5% sin ningún problema y con adaptaciones específicas o de control pues pueden llegar a ese 10% que marcamos ahí. Vale. Después ya para casos de redes con una mezcla muy superior, que estamos hablando de 25-30, ya requerirían de adaptaciones importantes. Después, ¿cuál es el principal problema de estos vehículos? El principal problema puede venir en aquellos que implanten depósitos de acero. Estos depósitos, en principio, según estudios, podrían aguantar hasta un 5%. Sí que es cierto que hay proyectos en los cuales se ha inyectado en estos equipos un mayor porcentaje de hidrógeno, pero están pendientes de análisis, con lo cual podría superar estos depósitos de acero a ese 5% que inicialmente parece un límite. De hecho, hay experiencias en el mercado con valores elevados de porcentaje que aquí podemos nombrar Scania, pero que tenemos que seguir profundizando en este análisis. Y finalmente, ya de cara al futuro y también orientado con lo que ha estado comentando el equipo de infraestructuras, a este respecto vamos a realizar la labor también sobre estas 2 instalaciones prototipo, con el hecho de completar la parte del estudio correspondiente a los usuarios finales. Entonces, igual que la parte de infraestructuras llegará hasta la cometida, pues nuestro estudio empezará en la cometida llegando hasta los equipos aparatos. Entonces, lo que pretendemos es enfocar todos los problemas que surgen para cualquier proyecto que se quiera desarrollar y buscar las soluciones necesarias para llevarlo a su fin, ¿vale? Definiendo la estructura de todo el proceso a desarrollar, desde el análisis de gabinete hasta el análisis en campo de todas las tipologías de instalación. Después, intentar completar también para este análisis qué datos se disponen respecto a las bases de datos de las distintas distribuidoras, con el hecho de con qué datos partimos y con qué datos habría que capturar in situ para poder desarrollar el proyecto. Después queremos también definir todos los pasos que hay que desarrollar para llevar el proyecto a buen fin y después aplicar todo este análisis prioritario a los 2 puntos específicos que vamos a analizar, para que así nos podamos encontrar con conflictos reales, los cuales podamos proponer unas soluciones que sean prácticas y que sean realistas, porque pensamos que mientras nos enfrentemos a una situación real, no nos encontraremos con los conflictos que le va a aparecer a aquel promotor que decida llevar adelante una propuesta de implantación. Javier, el micro. Javier. Sí, esto no podía faltar. En estas sesiones nunca puede faltar. La verdad es que siempre nos hubiera gustado estar presencial todos. La verdad, estar presencial tiene pros y contras. Uno de los contras es que no podríamos ser tantos, porque al final el estar telemáticamente nos facilita la asistencia, pero bueno, tiene cosas como esta que uno se olvida a veces el micro, ¿no? Bueno, como veis, hemos partido de sobre todo en el grupo de infraestructuras y el grupo de utilización, hemos partido de una primera fase de analizar qué se ha hecho, sobre todo en Europa, las experiencias que ha habido, y ahora estamos ya entrando en una fase, y vamos a entrar en una fase de aplicar eso y lo que se vaya haciendo desde entonces
a la realidad de nuestro sistema gasista, ¿vale? Bueno, aquí tenéis básicamente lo que habíamos dicho al principio. Vamos a arrancar el turno de preguntas, porque veo que hay varias y si no nos va a dar tiempo. Nos gustaría responder pues a la mayor número de preguntas posibles. La primera para Yolanda. ¿Existe alguna iniciativa de reforma a la ley de hidrocarburos y Real Decreto 1434, ya iniciada a nivel gobierno y o ministerio? ¿Cuál sería el procedimiento de reforma y en qué estadio se encuentra? ¿Y qué plazos podemos esperar? Vale, muy bien. Para la parte separaría las dos normas, por un lado la ley de hidrocarburos y por otro el 1434. En cuanto a lo que sería la modificación de la ley de hidrocarburos, realmente a día de hoy no hay, digamos, una propuesta de texto que se esté tramitando. Además, como sabéis, pues las leyes siguen otra tramitación que es parlamentaria y abarca, por lo tanto, ¿no?, su gestión a través de Congreso y de Senado, con lo cual, lo que decía, a nivel digamos, de textos abiertos o propuestas de modificación, no existe en estos momentos ninguna iniciativa. Quizás por la necesidad que tiene el Ministerio de adaptar lo que sería o transponer a nuestro ordenamiento jurídico todo lo que son las normativas referentes a la Directiva de Energías Renovables, puede ser que en algún determinado momento nos encontremos con alguna iniciativa por parte del Gobierno de modificar su texto, pero ahora, digamos, públicamente no hay ningún procedimiento abierto. En cuanto a lo que sería el 1434, el 1434 es el texto que yo creo que ha estado sometido a procesos de audiencia en más ocasiones. Desde el año 2008 hubo una primera intención de modificar su cuerpo, no fue posible. Creo que luego le siguió el año 2011 y en el 2018 fue la última vez que desde el Ministerio se nos ha preguntado a Sedigas sobre propuestas concretas de revisión del 1434, y recientemente en todo lo que son las planificaciones que hacía el Ministerio, esta era una de las normas que estaba siempre en la lista de próximos pasos a dar por parte del Ministerio. Es una norma que se publica en el año 2002, ha tenido ligeros parches a lo largo de todos estos años, pero hay, digamos, apartados que se encuentran totalmente obsoletos, como es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el suministro a tarifa por parte de distribuidores. Entonces, sabemos que forma parte, ¿no?, de las tareas por parte del Ministerio. Es un Real Decreto, por lo tanto, bueno, sería o estaría en manos, ¿no?, del Ministerio y del Gobierno hacer una propuesta y someterla a audiencia pública. Pero ahora mismo, a pesar de haber habido todas estas iniciativas a lo largo de los años, no existe ahora un trámite de audiencia pública para su adaptación, lo que no quita, pues eso, que como think tank pues elevemos o traslademos al Ministerio aquellos elementos que consideramos que deben ser modificados para, pues eso, permitir que al final la inyección o, digamos, la canalización de hidrógeno sea una realidad dentro de nuestras redes. Gracias, Yolanda. La verdad espero también, sobre todo, que a la cuarta sea la definitiva con el proyecto del 1434. Pepe, la siguiente va para ti. ¿Qué implicaciones desde el punto de vista de la estanqueidad puede tener el tamaño de la molécula de hidrógeno sobre reguladores, válvulas y uniones no roscadas? A ver, en principio, como he comentado ya durante mi exposición, está claro que el hidrógeno es una molécula mucho más pequeña que la de metano y, por lo tanto, podría fugar en mayor cantidad que lo que es el gas natural. Siempre ha habido lo que se llaman las emisiones fugitivas, que son fugas que nunca se pueden controlar. Bueno, pues toda la información que hemos recabado a nivel de proyectos europeos que han estudiado estos asuntos es que el nivel de fuga se puede considerar similar, del mismo orden. Cuando hablamos de fuga, que quede claro que estamos hablando de fugas que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y que por lo tanto hay que perseguir y fijar por buenas prácticas de operación y buenas prácticas medioambientales, pero nunca de una cosa que pueda ser peligroso para las personas o las cosas o que vaya a producir un accidente, ¿no?
Entonces yo, por todo lo que información que hemos recopilado hasta la fecha, es que los niveles de fuga que puede haber serán similares si es que hay alguno, claro, porque no tiene por qué fugar un aparato en buenas condiciones, no tiene por qué fugar. Gracias, Pepe, por la aclaración. Marcos, cuando se mezcla un 20% de hidrógeno con gas natural, ¿qué pasa con el PCS de la mezcla? ¿Sube o baja? Es baja, ¿vale? Es algo similar a lo que ocurre cuando hacemos una transformación de GBP a gas natural, ¿vale? Entonces hay que realizar adaptaciones en las instalaciones porque obviamente el caudal que requeriremos será superior para dar la misma potencia. Entonces, no es algo, tal y como has indicado, Javier, no es algo que sea desconocido para nosotros como distribuidores, todo este tipo de adaptaciones de instalaciones a distintas características de los gases. Muy bien. Yolanda, siguiente pregunta. Se está desarrollando un esquema de garantías de origen para el hidrógeno que aunque es verde se inyecta en la red y se mezcla. ¿Cómo garantizamos a un usuario que recibe combustible de la red de gas, pero que paga por el hidrógeno verde, que su combustible es verde y puede evitar la tasa? A ver, el tema de un sistema de garantías de origen para gases renovables, entendido como tal, biometano e hidrógeno, es una labor pendiente que tiene España. Según la Directiva de Energías Renovables, los Estados miembros tienen que asegurar que antes de que finalice junio de este año, se puedan, digamos, desarrollar este sistema de garantías que lo único que hace es dar trazabilidad a los usuarios. Sí. Yolanda, no te escuchamos, yo creo. Sí, Yolanda. Yolanda. Bueno, Javier, pasas a otra pregunta y recuperamos a Yolanda. Le ponemos un mensaje. Ahora cuando se conecte Yolanda continuamos con ello, pero simplemente decir, oye, esa parte ya estás de vuelta, Yolanda, se ha cortado. Sí, perdón, pues no sé dónde se ha cortado. Decía eso, que efectivamente la Directiva de Gases Renovables obliga antes de finalizar junio de este año que los Estados miembros al final desarrollen un sistema de garantías de origen. En ello está trabajando el Ministerio, sabemos porque ha habido diálogo con el sector, se les ha presentado distintas alternativas, pero la decisión todavía no está cerrada. En el año 2020, Sedigas, en colaboración con la UNE, desarrollamos una especificación que hacía referencia exclusivamente a lo que sería inyección de biometano en red gasista. Queríamos que eso formara pues, parte, ¿no?, de la base de lo que debería desarrollar el Ministerio. Pero a día de hoy, digamos que está, digamos, sin instaurar en España, que exista un sistema equivalente como existe para electricidad, para garantizar el origen renovable, ya no solamente de la electricidad, sino también de los gases renovables. Gracias, Yolanda. Yo creo que esta pregunta me parece muy relevante porque es verdad que es uno de los temas que yo creo que urge más el desarrollo de ese esquema de garantías y además hoy en automático, en cuanto ese esquema esté in situ, pues aumentará de inmediato el valor intrínseco del hidrógeno que entra en red, del biometano o de cualquier alternativa a gas renovable que tengamos, ¿vale? Con lo cual, muy certera y muchas gracias por esa pregunta. Pepe, la siguiente para ti. Cuando se refiere a la permeabilidad similar a la del gas natural, ¿se refiere a 100% de hidrógeno o a la mezcla 20% de hidrógeno más 80% gas natural? Pues la información que hemos recopilado hasta la fecha se refiere a mezclas. Pero yo entiendo que lo que, como he comentado antes, en el momento que pongamos 100% hidrógeno, si se pone algún día en nuestras redes, es porque habremos certificado y asegurado que todos los componentes que hay instalados en los mismos pueden funcionar correctamente con ese porcentaje de hidrógeno. Con lo cual estoy convencido que el nivel de fugas seguirá siendo bajo y del mismo orden de magnitud que actualmente con el gas natural. Muy bien, Marcos. Cuando se habla de no haber problemas de mezcla de hidrógeno con gas natural de hasta el 25%, subrayo de hasta el 25%, ¿cómo aplicaría como combustible en los motores de GNC de autobuses urbanos? ¿Algún problema? Ya en la presentación decíamos que ese 25% se estima que obviamente necesitará adaptaciones y obviamente estará muy ligado al fabricante del equipo,
del equipo y del autobús en sí. O sea, realmente esas consultas son muy singulares actualmente de cuál es la marca y el fabricante del equipo en sí. Aquí ligándola con una generalidad, Marcos, entiendo que antes de inyectar cualquier proyecto que se nos presente en la red de distribución de hidrógeno, es lo que vamos a hacer en los proyectos que vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar qué hay ahí al final, qué equipos tenemos de consumo final para saber hasta qué porcentaje podemos inyectar en función de lo que veamos que se puede, ¿no? Correcto, porque actualmente tiene que ser así. No puede ser de otra manera porque cada fabricante tiene unos límites y actualmente está desarrollando unas pruebas específicas de sus equipos. Correcto. Muy bien. Yolanda, ¿qué trámites son necesarios para pedir el punto de conexión para inyectar gas a la red? Entiendo que aquí se refieren hidrógeno a la red. Vale, como decía, justamente estamos ahora el grupo de trabajo de regulación abordando lo que son dos textos clave que son necesarios para contestar a esta pregunta. De hecho, y si nos referimos a lo que es hidrógeno, nosotros estamos entendiendo que, y de acuerdo a una disposición transitoria de un Real Decreto del año 2018, que como no existe una normativa específica que trate sobre la tramitación de hidroductos o de canalizaciones exclusivas de hidrógeno, podríamos interpretar que aplica esta disposición transitoria que dice que mientras no existe esta regulación ad hoc, lo que se aplicará es todo el régimen de autorizaciones que aplica el 1434. Es decir, que al final entendemos que son conexiones bien a transporte o distribución, habrá que dirigirse, por lo tanto, al titular de estas infraestructuras. El titular de estas infraestructuras tendrá que hacer su presupuesto pertinente y a partir de ahí empezaría, digamos, toda la tramitación también administrativa, ¿no? A través de autorizaciones, autorización también para la ejecución del producto y lo que sería de acta de puesta en servicio. Pero digamos que estas reflexiones las estoy haciendo ahora así, digamos, de forma resumida, pero que, como insistía, son aspectos que no son tan claros en la normativa, que estamos aplicando disposiciones transitorias para acogernos a que esto es así. Pero toda esta parte de, digamos, de tramitación es la que nos interesa revisar y asegurar dentro del grupo de trabajo de regulación. Y de hecho, parte de los outputs que nos gustaría precisamente es eso, que hubiese, digamos, un documento que resumiese efectivamente los siguientes pasos que debería dar al final el promotor de un proyecto para poder conectarse a las infraestructuras del sistema. Yolanda, vamos, tendría que ser tanto a nivel, me imagino, las tramitaciones tanto a nivel comunidad autónoma como a nivel ministerial, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho hay determinadas comunidades autónomas que al final tienen su propio marco normativo a este respecto. Hay otras comunidades que no han desarrollado una normativa específica y para esos casos, para esas comunidades autónomas, todo lo que es la tramitación de instalaciones ligadas al sistema gasista siguen lo dispuesto en el Real Decreto 1434 que mencionábamos antes. Yo creo un poco para complementar que tenemos que avanzar rápido porque bueno, ya lo está viviendo ahora mismo Redexis y Enagas en el proyecto de Mallorca. Nortegas también tiene sus proyectos de corredor de hidrógeno en el País Vasco. Netgean tiene ya proyectos concretos al margen de los proyectos grandes de las MDIs que han salido y los 500 que mencionaba antes. Hay proyectos pequeños que también están bueno, pues con intención y con interés en vehicular esa energía eléctrica excedente en la red gasista. Energía también tiene alguno, madrileña también. Entonces, bueno, pues esto está corriendo rápido. Yo creo que es importante que vayamos dando salida a todo esto, con lo cual será importante que trabajemos también en esa línea, que es lo que vamos a hacer en el siguiente periodo. Pepe, la siguiente para ti. Una vez verificado que la inyección y el transporte de hidrógeno en la red es viable y está garantizada la seguridad de instalaciones y calidad de esa mezcla de gas, el transportista distribuidor de esa mezcla es capaz de variar la proporción de gas natural e hidrógeno para adaptarla al cliente final, si bien, yo creo que no entiendo muy bien aquí,
¿Cuál sería la pregunta? Yo entiendo, Javier, por la pregunta que le he visto en el chat, lo que quiere saber esta persona es si una vez hemos inyectado hidrógeno, somos capaces de mantener una relación hidrógeno-gas natural constante. Si cuando llega al usuario final, por la razón que sea, podemos variar ese porcentaje de hidrógeno o de gas natural. La respuesta es sí. Ahora mismo hay tecnologías que permiten o bien extraer el hidrógeno o bien el gas natural de esa mezcla. Es un tema que preocupa a todas las, bueno, más que preocupa, que interesa a todas las empresas europeas y lo estamos estudiando. Lo que sí que sabemos que las tecnologías existen, es adaptar tecnologías que ya existen en la industria del petróleo o incluso de la producción de gas a la situación concreta del manejo de estas mezclas de gas natural y hidrógeno. Lo que sí que creo que podemos decir que no solo es que se pueda perder algo de eficiencia, sino que va a ser algo bastante caro. La realidad es que si eso es una realidad, le aportaría una gran flexibilidad a todo el blending, ¿no? Sí, hasta ahora mismo no es una cosa que se esté haciendo a día de hoy, pero antes, yo creo que más pronto que tarde vamos a empezar a ver pilotos a nivel europeo y posiblemente hay proyectos, si no recuerdo mal, el proyecto Higgs que lidera Redexis y la Fundación de Hidrógeno Aragón tiene previsto estudiar este aspecto entre las actividades del mismo. O sea que pronto vamos a tener experiencia en este campo y conocer más sobre lo mismo. Así es, de hecho creo que Energía también tiene uno de los proyectos que tiene previstos, tiene pensado utilizar esa tecnología para separar hidrógeno del gas, correcto. Vale, gracias Pepe. Marcos, siguiente para ti. ¿No está previsto incluir en este proyecto, entiendo que se refiere a los proyectos de que vamos a cometer en la siguiente fase, realizar ensayos específicos en aparatos de cocción, calefacción? ¿Las conclusiones se basarán en información de otros proyectos europeos o de lo que los fabricantes hagan por su cuenta sin tener datos propios? Actualmente estamos enfocados a intentar no repetir esfuerzos con respecto a otros análisis que se están realizando y así enfocarnos en aquellos puntos que nos estén tratando, como hemos dicho ya, de las instalaciones en general, más allá de los equipos de consumo o en los aspectos que puedan surgir de las dos pruebas piloto. Obviamente, si llegado el caso nos encontráramos nichos que faltan por cubrir en cuanto a estos análisis, pues se estudiarían y se intentarían desarrollar. Pero con el nivel de estudios que hay a nivel europeo en este aspecto, de momento queremos basarnos en aquellos aspectos que están sin cubrir todavía. Muy bien. Pepe, la siguiente para ti. ¿Se contempla incluir en la regulación la potencial inyección de hidrógeno en almacenamientos subterráneos? Para ti, para Yolanda. Y termino, perdona. Otro punto sería la utilización de almacenamientos subterráneos para la inyección de CO2 por generación de hidrógeno azul. ¿Se valora esta posibilidad? Todo lo que hace relativo a almacenamientos subterráneos es una cosa, por lo menos yo puedo hablar por Enagas, que llevamos años estudiando el asunto. Uno de los problemas que tiene España, al igual que tenemos pocos estructuras geológicas que nos puedan dar gas o petróleo, es que por esa misma razón tenemos pocas estructuras geológicas donde poder enterrar el CO2 o almacenar hidrógeno. A verlas, haylas. Entonces, digamos que a día de hoy, pues el CO2, lo que es la captura y almacenamiento de CO2, pues nosotros no estamos ahora mismo trabajando en ello, pero sí que el almacenamiento de hidrógeno es una cuestión que se está estudiando en toda Europa y yo diría que en todo el mundo. De los dos tipos de almacenamientos subterráneos que existen, uno podrían ser los antiguos pozos agotados o yacimientos, lo que se denominan acuíferos, que no deja de ser una roca porosa. Respecto a la viabilidad de estos almacenamientos para almacenar hidrógeno, existen algunas dudas técnicas que hay que resolver y que en estos momentos no se conocen con completa exactitud. Se está trabajando en ello, hay muchos proyectos europeos, en algunos de ellos está participando Nagas, y otras compañías europeas, y supongo que en unos años tendremos respuestas. Sin embargo, la otra alternativa que hay, que son los almacenamientos en cavidades salinas, que al fin y al cabo esto consiste en hacer un agujero en una roca de sal, se disuelve la sal y se hace un agujero, es técnicamente posible. En España no hay ninguna,
habría que construirlas, pero bueno, pasa un poco como con todas estas cosas, es una tecnología que puede ser cara. En cualquier caso, es seguro que se van a desarrollar porque si el hidrógeno va adelante como nosotros creemos que va a ser un vector importante en el futuro del sistema energético mundial, va a ser necesario hacer algo lo que se denomina un almacenamiento estacional y seguramente la única forma de hacerlo de una forma más o menos económica va a ser utilizando almacenamientos subterráneos. O sea que sí, efectivamente se está estudiando. De hecho, ya existen ejemplos en cavidades salinas, hay ya a nivel mundial, creo que ya hay 1 o 2 cavidades salinas que están funcionando como almacenamientos de hidrógeno, no para un mercado gasista tal como lo entendemos hoy en día, pero sí para otro tipo de utilización. Muy bien, Pepe, gracias. Marcos, ¿qué equipos específicos serán necesarios en el apartado de tuberías para la inyección de gas? ¿Filtros, válvulas, instrumentación? Muy bien la pregunta, pero independientemente de esto, y refiriéndonos a instalaciones receptoras, tal y como he comentado antes en la exposición, hay que tener en cuenta que muchos de los equipos que actualmente están instalados ya funcionaban anteriormente con las importantes instalaciones de hidrógeno. Entonces, tanto fabricantes como distribuidores no esperan que los equipos específicos de la instalación tengan problemas en este sentido. Sí que es algo que seguimos avanzando para recabar más información y poder discriminar posibles fallas que se puedan producir. Pero no es previsible que se requieran de equipos distintos a los que actualmente se utilizan. Sí que para la adaptación pues, se deberá jugar con toda la flexibilidad que establecen los distintos niveles de regulación dentro de la instalación y los distintos componentes, pero a priori no se cree necesario el uso de equipos específicos. Vale, yo creo que relacionado con lo anterior, Pepe, ¿qué categoría ATEX se contempla para los componentes de inyección de gas? A ver, ATEX, bueno, para el que no lo conozca, es la clasificación para atmósferas explosivas, no solo del gas natural, sino de cualquier producto inflamable, por ejemplo, la harina. Entonces, toda instalación que maneja productos inflamables, donde puede haber una fuga, tiene que tener una clasificación de estos equipos de acuerdo con la normativa europea existente. Todos los documentos que he consultado, incluido la propia norma de clasificación de equipos ATEX o todos los estudios de otras organizaciones o nuestros propios trabajos, dicen que hasta un 25% de hidrógeno la clasificación de los equipos sería exactamente la misma que para el gas natural. No cambia la clasificación del producto. Otra cosa es si fuéramos a ir a distribuir o a transportar un gas que fuera 100% hidrógeno. En este caso sí que cambiarían la clasificación de los equipos. O sea, en resumen, para hasta un 25% servirían todos los equipos clasificados como 2A, que es la misma categoría que el gas natural, pero si fuéramos a un 100% tendríamos que pasar a equipos de categoría 2C, que son mucho más, con unos requisitos mucho más exigentes. Muy bien. Yolanda, la siguiente para ti. ¿Cómo se piensa desde regulación que se aplicarán los derechos de emisión por parte de clientes que van a recibir una composición variable de gas renovable, por ejemplo, un binomio biometano-hidrógeno, además mezclando con metano tradicional? ¿Lo contempláis como parte del trabajo de regulación? A ver, yo creo que está asociado a parte de lo que contestaba antes en relación a las garantías de origen, como regulación, incluso como seguridad en su conjunto. Lo que estamos viendo efectivamente es que es necesario desarrollar el sistema de garantías de origen, pero no solamente como un instrumento que sirva para dar la trazabilidad del origen renovable de esa energía, sino a su vez que sea un mecanismo, ¿no?, que permita pues, al final pues, compensar emisiones, ¿no?, como sucede en el caso, por ejemplo, de la electricidad a día de hoy. Pero como decía, eso es lo que nosotros pensamos como agentes. Ahora hay que ver lo que piensa, digamos, el Ministerio y lo que acaba de regularse. Pero para nosotros eso, efectivamente, para dar viabilidad, ¿no?, a los proyectos hay que dar valor a estas garantías de origen, y para eso habría que darle un plus, no solamente el que sirva para garantizar la trazabilidad del origen, sino que sirva para también la parte de compensación, ¿no?, de huella de carbono. Muy bien. Hay aquí otra pregunta relacionada sobre si será público el documento que hemos hecho, que habéis hecho en el grupo de regulación sobre propuestas de cambio de normativa. A ver, deciros que sí, que ahí tenéis la página web en pantalla, la página web
donde vamos a depositar todos los entregables que vayamos haciendo. La idea es que sean de acceso público para todos y que al final la labor del think tank, que lo he dicho al principio, que es fomentar y trabajar en el desarrollo del blending o de la inyección de hidrógeno en red, pues esté accesible para todo el mundo con la visión que tiene Sedigas. Marcos, pregunta para ti. ¿Qué porcentaje de hidrógeno en blending se ha estudiado que puede utilizarse actualmente en las cogeneraciones? Las cogeneraciones, aparte de que se trata de un motor específico que habría que preguntar al fabricante como en el resto de casos, de manera general, ahora no dispongo del dato, ¿vale? Pero lo podemos buscar y contestamos después del think tank. Vale. Pepe, si a pesar de los subsidios el hidrógeno verde resulta más caro que el gas natural, ¿cómo se absorberá el extracosto en la red? ¿Lo paga el consumidor o en la primera etapa lo asumen los distribuidores y bioproductores? Pues a esto sí que reconozco que no tengo respuesta. Es una muy buena pregunta. En principio, para porcentajes de hidrógeno hasta el 10%, el extracoste con respecto de un gas natural mezclado con respecto a un gas natural normal no debería de ser muy alto, porque no se incrementa tanto el poder calorífico. Como ha comentado Marcos, el poder calorífico de la mezcla disminuye frente al gas natural. Pero es una muy buena pregunta, porque está claro que esto va a suponer un coste. Los costes de los transportistas y de los distribuidores están controlados y regulados por las autoridades, con lo cual, si nosotros absorbemos los costes, pues podríamos entrar en pérdidas, lo cual tampoco es una cosa muy positiva para el sistema. Es una de esas cuestiones que hay que resolver. Si me permites añadir algo a la respuesta. A ver, la función y el rol que tenemos distribuidores y transportistas está regulado. Nuestra función al final es construir y operar y mantener todo lo que son nuestras infraestructuras, y eso es independiente de que por ellas tiene que transitar o debe vehicularse cierta energía. Los agentes regulados son ajenos, digamos, al precio de esas moléculas que circulan por nuestra red. Es decir, no podemos, esto es un sistema donde existen ciertas normas sobre separación de actividades, y tenemos que indicar que todo lo que tiene que ver con esa producción o con esa comercialización de esa energía es independiente de la labor que acometemos transportistas y distribuidores. Nosotros tenemos que construir esas infraestructuras para hacer posible que ese futuro hidrógeno se vehicule por nuestras redes. Tendremos que, por lo tanto, acometer esas inversiones que tengan que ver con la adecuación, pero no con lo que sería, si he entendido correctamente la pregunta, con lo que es el coste de la producción en sí de la energía. Sí, yo creo que esta es una pregunta interesante que casi podríamos participar todos, ¿no? Y no solo nosotros, sino los que estáis ahí escuchando también, ¿no? Porque es verdad que bueno, esta es una de las barreras principales hoy, ¿no? El precio del hidrógeno verde, que es superior a la alternativa del gas natural, ¿no? Yo creo que Yolanda y Pepe ya han respondido en gran medida. El sistema gasista lo que tiene es que cargar con los costos de las infraestructuras, y lo que sí yo creo que hay una alternativa en los MDIs es fondos. Los fondos europeos precisamente lo que pueden aportar y contribuir es abatir en alguna medida el costo del hidrógeno verde. Esa es una de las alternativas que se pueden tener. Y la otra es, oye, esa mezcla al final de hidrógeno con gas, pues al final bueno, pues generará un precio que paulatinamente irá reduciéndose y no radicalmente si pasara uno de consumir gas natural hoy de hidrógeno en un día, ¿no? Eso sí que se notaría un cambio fuerte en blending cuando uno va asumiendo determinadas capacidades, y es lo que puede aportar el sistema gasista, pues podría ser un incremento paulatino del coste en los usuarios finales, ¿vale? Marcos, ¿detectores de gas hasta un 10% de hidrógeno deberían detectar fugas? ¿Es así? Tengamos en cuenta que el detector al fin y al cabo sí que detecta el gas natural que está dentro de la mezcla. Obviamente a niveles bajos de concentración, y además según las NGTS, en nuestras redes ya podemos tener hasta ese 5% de hidrógeno, pues
pues no debería, en principio obviamente detectaría una fuga de gas, pero claro, la sensibilidad no es la misma de un instrumento que no se haya calibrado específicamente a la mezcla a un equipo que sí lo haya sido, pero obviamente una fuga o una detección importante de gas pues sí que sería, si es significativa, sí que sería detectada por el detector de gas. Muy bien. Hay otra por aquí que dice, y esta la podré responder yo, si existe alguna experiencia, de hecho ya creo que casi la he respondido antes, ¿existe alguna experiencia en España de inyección de hidrógeno en el sistema gasista? Bueno, yo creo que lo he dicho antes, ¿no? Enagas y Redexis tienen el proyecto en Mallorca que van avanzando, todavía no se ha inyectado nada, y en el resto de la península tampoco se ha inyectado nada todavía, lo cual no quiere decir que haya proyectos que van avanzando, que tienen un buen ritmo de intentar entender cómo se debe hacer, cómo se pueden acometer los permisos y cómo garantizamos que desde el punto de vista normativo se permite ya porque permitirse se permite, pero cómo hacerlo para realmente que eso sea una realidad. Yo me atrevería a decir que no sé si este año, lo veo difícil, pero posiblemente en el año que viene veamos algún proyecto pues hecho realidad con inyección de inyección de hidrógeno en red. Sí, adelante, Pepe. Bueno, tal vez sea un poco pretencioso por mi parte comentarlo, pero porque no es propiamente una red de gas, pero sí que tenemos en la planta de Cartagena de Enagas una experiencia piloto de que estamos inyectando hasta un 2% de hidrógeno en el combustible que alimenta el piloto de la antorcha. Como sabéis, todas las instalaciones industriales que manejan esos combustibles necesitan una antorcha en la que quemar cualquier escape o cualquier exceso de gas que se produzca en el sistema por razones de seguridad. Bueno, pues ahí tiene que haber un piloto permanentemente encendido y ya desde hace unos años tenemos allí instalado está funcionando con una mezcla 2%. No sé, desde luego no será un sistema que va a resolver las emisiones de CO2 de España, pero bueno, estamos aprendiendo y ganando experiencia en ello. Muy bien. Pepe, otra para ti. ¿Hay proyectos en los que se ha mezclado licuados, gas natural e hidrógeno? Lo pregunto por cómo quedarían aquellas redes que dependen de plantas satélites de regasificación. A ver, no hay proyectos en los que se han mezclado licuados, el gas natural y el hidrógeno. Y hay una razón muy clara. El punto de licuación del gas natural es menos 160 bajo cero y el del hidrógeno son menos 250 bajo cero. Luego no son miscibles. Por lo que he visto por la pregunta en el chat, la preocupación es qué pasaría con las plantas satélites. Bueno, en este caso lo que haríamos sería regasificaríamos, si lo que tenemos es GNL e hidrógeno líquido, pues los regasificaríamos por separado y los mezclaríamos en fase gas. Si lo que tenemos es GNL e hidrógeno gas, pues simplemente lo que haríamos es regasificaríamos el gas natural y lo mezclaríamos posteriormente con el hidrógeno gas. Muy bien. Yolanda, ¿es posible inyectar hidrógeno puro en las redes de gas? A ver, según la normativa actual, y me refiero al PD01, quizás la respuesta o la redacción puede quedar un poco más ambigua, pero lo que nosotros interpretamos es que sí que se puede inyectar hidrógeno puro y para eso hacemos referencia a lo que fue el texto que se sometió a trámite de audiencia pública hace prácticamente un año, precisamente de este protocolo de 01 de temas de medida, donde sí que explícitamente se hacía mención a que la inyección de hidrógeno en la red era factible, siempre y cuando pues eso, se cumpliese con todo lo que son las concentraciones máximas admitidas, ¿no? A día de hoy tenemos una tabla dentro de este protocolo que determina que la cantidad máxima de hidrógeno es un 5% molar. Es cierto que en este texto al que hago referencia también se alteraba ese porcentaje, ya no aparecía un valor explícito, sino que hacía referencia a una norma UNE, la 16726, donde esa limitación iba a depender de los tipos de usos y casi de una aplicación caso por caso. Pero insisto que en ese texto ya eran explícitos en cuanto a que sí que es posible inyectar hidrógeno en la red gasista de forma pura y no en régimen de blending o de mezcla previa. Vale. Marcos,
Se ha hablado de que las nuevas centrales de generación eléctrica serían capaces de admitir porcentajes elevados de blending. ¿Cuál es la situación en España de las centrales de generación eléctrica a gas? Cuando en la presentación hemos hablado de nuevas instalaciones, las instalaciones que actualmente se encuentran en España de manera general y por la época en la que se construyeron admitirían un 5% de gas en estos momentos, ¿vale? Habría que estudiar posibles adaptaciones para porcentajes mayores, pero debido al momento en el que se construyeron y que no se espera de momento una renovación a este respecto, pues actualmente estarían en ese entorno del 5%. Muy bien. Pepe, otra yo creo que va relacionada con otra que más o menos respondiste antes. El hidrógeno es una molécula mucho más pequeña que el metano. ¿No serán las fugas en las redes mucho más grandes? Pues un poco lo que he respondido antes. Sobre el papel y teóricamente diríamos que sí, pero por ahora todas las experiencias que se tienen es que son del mismo orden. Todo va a depender de que la instalación esté bien construida y bien mantenida. Yolanda, una vez presentadas las propuestas de modificación de las NGTS, ¿cuáles son los siguientes pasos para su incorporación en la normativa? Tras nueva elevación a la CNMC, el Ministerio y el GTS. Sí, a ver, en principio hay que tener en cuenta eso, que siguiendo los principios de buena regulación, pues todos los textos tienen que ser sometidos a audiencia pública. Por lo que sabemos, y todas aquellas normas que son, o parte de estas normas que son competencia de la comisión, está precisamente la comisión en fase de elaboración de un borrador de modificación de determinadas circulares que saldrá pronto a audiencia pública. Nosotros esperamos que parte de ya los textos o digamos las propuestas que se les hemos enviado sean recogidas ya en esta audiencia pública y si no, pues tendremos como cualquier otro agente la posibilidad, ¿no?, de seguir aportando estas ideas o mejorando aquellos textos que propongan si es que así lo vemos. Esta sería la parte referida a todas esas apartados de las NGTS que, aunque inicialmente fueron competencia del Ministerio, a partir del 19, con ese reparto de competencias, caen ahora en el lado de la Comisión. Respecto a la parte de aquellos textos que siguen siendo competencia del Ministerio, el Ministerio tiene articulado un instrumento que además viene definido en estas propias NGTS para toda la gestión y actualización de las normas. Es el Comité o Grupo de Trabajo de Actualización de las NGTS. Sabemos que están ya en curso con los trabajos para, a partir del trabajo que ha realizado este think tank, tengan un punto de partida para la revisión. Por lo tanto, el foro, antes de que digamos, sea sometido a una audiencia pública más amplia, será este grupo de trabajo de las NGTS. Como digo, es un instrumento regulado cuya composición también aparece en la normativa respecto a que está el Ministerio, está la Comisión, está como presidente el propio gestor técnico del sistema y están también representantes de los distintos agentes que formamos parte del mismo. Por lo tanto, en este caso ya se están canalizando todos estos textos para que sean analizados por los miembros de este grupo de trabajo o de este foro para que luego posteriormente pues, sea elevado a un proceso de tramitación pública. Pero bueno, nuestra finalidad ha sido, si eso, actuar como catalizadores, ¿no?, e impulsar un poquito el que por lo menos estos grupos de trabajo o la labor que va a desarrollar la CNMC tuviera ya un primer input por nuestra parte. Bueno, vamos justos de tiempo. Yo creo que queda tiempo para una pregunta más, que yo creo que es bastante retadora la que voy a hacer, porque además no es es para todos, no es para nadie en concreto. Yo creo que además es... perdonad, pero las preguntas que no hemos podido responder por falta de tiempo, lo que haremos es responderlas y haceroslas llegar de alguna manera para que no os quedéis sin esas respuestas, ¿vale? Aquí va la pregunta. Si el sistema gasista admite solo un máximo de un 25% de hidrógeno, ¿qué piensan los ponentes a medio y largo plazo respecto al uso de la red gasista cuando el resto del 75% de gas natural no pueda ser de origen fósil? Si os parece, empezamos por Marcos y de manera breve damos todos un punto de vista a esta pregunta, que me parece que es bastante retadora. Yo, realmente al final todo tiene que ver con las concentraciones de los distintos elementos que forman el gas. Yo no le veo
sí que tiene su dificultad, obviamente, pero yo no le veo un carácter limitante en este sentido. Realmente es establecer cuáles son los condicionantes con los cuales estamos jugando y en cuanto a las instalaciones, realizar las adaptaciones necesarias para ellas, que no tengo ninguna duda de que son factibles y que se pueden llevar a cabo no voy a decir sin ningún problema, porque obviamente al final siempre hay singularidades que hay que solventar, pero sí que son todas ellas salvables. Pepe. Bueno, pues un poco en línea con lo que dice Marcos. Ahora mismo estamos trabajando pues, en un 10, un 20% como objetivo por la mezcla con el blending. Había una pregunta por allí relacionada a este 20%, pues está muy relacionado con los aparatos domésticos que hay en la actualidad. Todos los aparatos domésticos que hay en la actualidad se han certificado con una mezcla límite de hasta un 23% y se sospecha que pueden funcionar razonablemente bien con un 20%. Puede ser el margen. A partir de allí ya saltaríamos al 100%, para lo cual, ¿qué haremos a futuro? Pues adaptaremos nuestros gasoductos para transportar hidrógeno puro, o la otra vía paralela que se está trabajando en Europa y que proponen todos los organismos es que coexistirán líneas de hidrógeno puro con líneas porque transportarán biometano como gas completamente renovable, o mezclas de los dos. Yolanda, tu visión. Sí, yo diría que primeramente toca la parte de testeo y análisis técnico y seguramente todas lo que son datos hoy parece que limitantes de esos porcentajes podrán ir evolucionando y lógicamente la normativa seguirá por detrás y será adaptando a esa realidad, ¿no? Y a medida de eso que se va renovando también el parque incluso de esas instalaciones de cliente, pues permitirán seguramente incorporar soluciones, ¿no? Que admitan de alguna forma mayores concentraciones. Desde luego lo que se trata al final es de buscar una solución que sea eficiente desde el punto de vista de costes y cuanto mayor seamos capaces de aprovechar lo que ya tenemos, pues los resultados para todos, incluidos el consumidor, será mejor. Muy bien, yo creo, es por terminar, yo creo que coincidiendo con lo que habéis dicho todos, de que oye, la evolución de la tecnología hará que esos 20, esos 25 vayan variando, pero que también hay que agregar que el potencial del biometano también es relevante en un país como el nuestro. Con lo cual, pues, tanto con un desarrollo potente de biometano como con una adaptación adecuada de las infraestructuras actuales, pues la visión hoy, que bien es difícil, esa pregunta es una pregunta difícil de responder, pero la visión hoy de cómo entenderíamos que irían evolucionando las cosas es pues que se aumentaría ese porcentaje de hidrógeno, que incluso podrían existir redes de hidrógeno dedicadas si hiciera falta. Creo que sois conscientes, hay algún documento del regulador alemán que habla de eso, de que pueden convivir redes dedicadas de hidrógeno, redes con mezcla, redes de biometano solo. O sea, puede haber múltiples combinaciones. Ahora mismo yo creo que es difícil hacer una previsión clara sobre lo que puede pasar. Lo que creo que es fácil es decir lo que estamos ahora mismo diciendo. Es, oye, la tecnología va a evolucionar y los potenciales tanto de biometano como de hidrógeno son tan relevantes que podrían cubrir, yo creo que solventemente, el hueco que dejaría el gas natural. Hasta aquí yo creo que muchas gracias. Es pasada 1:30. Llevamos 1:30 de webinar. Agradeceros, antes de pasar la palabra a Joan, agradeceros a todos pues vuestra asistencia, vuestra participación. Creo que una clave importante en los webinars es entrar en este debate que hemos entrado durante 40 minutos, 35 minutos, que creo que ha sido muy interesante para nosotros, sin duda. Y Joan, muchas gracias por darnos este espacio, todo tuyo. Gracias. Gracias Javier. Bueno, gracias a los cuatro. Gracias Yolanda, Pepe, Marcos. Yo, sumándome a lo que comentabas tú, yo creo que ha sido un debate muy interesante. Obviamente el futuro está repleto de incertidumbres tecnológicas, técnicas que debemos resolver, pero yo creo que, y para ir acabando, el mensaje con el que podríamos concluir es el enorme potencial de las redes gasistas, que ya es una realidad para los gases renovables como el biometano, pero con una enorme capacidad de adaptación a lo que es el hidrógeno. Y yo creo que, como se ha puesto de manifiesto en el trabajo que habéis realizado y en las presentaciones que habéis realizado hoy con las conclusiones, un aspecto crítico será la velocidad de adaptación,
Y en esa capacidad de acelerar, de catalizar el cambio, yo creo que todas las soluciones técnicas, regulatorias que se han puesto hoy, o se han dado a conocer hoy, que se han puesto hoy encima de la mesa, y sobre todo lo que es la identificación de los conflictos y posibles conflictos reales, así como lo que son sus soluciones técnicas a partir de experiencias reales, como la que habéis comentado y estáis impulsando desde el think tank, van a ser de gran utilidad. Yo, sin más, agradeceros el trabajo, como hacía antes en la introducción. Yo creo que es un trabajo muy importante que pone manifiesto el papel de las empresas y de la asociación a la hora de contribuir a esa descarbonización de forma acelerada, y invitar a todos los asistentes, obviamente, que visiten lo que es ese apartado en la página web de Gas Renovable, donde están todos estos documentos, y que obviamente nos hagan llegar aquellas sugerencias, comentarios que estimen oportunos, porque así es la manera de seguir avanzando en la descarbonización completa del sistema gasista. Muchísimas gracias a todos. Gracias.